Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí. Hoy día vamos a comenzar nuestro servicio de la Navidad en la época y hoy día la serie se llama El Árbol Genealógico de la Navidad. Va a ser una serie de verdad que le va a tocar el corazón y les queremos invitar en persona. Tenemos un servicio a las 11:30 en español y tenemos un servicio en inglés a las 10. Y también les queremos dejar saber que tenemos una aplicación que pueden bajar. Solo tienen que buscar Crossbridge Miami Springs y ahí hay unas maneras de conectarse con nosotros. Eso es todo por hoy. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Veamos entonces nuestro primer sermón de esta serie que tiene por título Eva, y quiero introducirlo a través del pasaje de Génesis capítulo 2, los versículos 18 al 23. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. En hebreo, la palabra que significa mujer, Isha, tiene un sonido muy similar a la palabra que significa hombre, Ish, así como en español podemos decir varón y varona. Es muy curioso que lo primero que viene a nuestra mente cuando escuchamos hablar de Eva o de Adán pensamos, aquellos que echaron a perder el jardín, el paraíso en el Edén. Lo primero que nos viene a la mente es una especie de reclamo. Cuando me encuentre con Adán, en este caso, cuando me encuentre con Eva, voy a reclamarles, al mejor estilo, como lo dicen los mexicanos, les voy a preguntar por qué la regaron. ¿Por qué cometieron semejante error, semejante pecado original que dañó todo lo hermoso e ideal que Dios había hecho en el jardín del Edén? Aunque esta es una inclinación obvia, lógica, debido a la magnitud de las consecuencias que tuvo esta desobediencia en el Edén, lo curioso es que cuando la Biblia comienza a hablar del ser humano, en este caso que nos ocupa, cuando comienza a hablar de Eva, lo hace con otro énfasis, lo hace con otra perspectiva. En el capítulo número 1 de Génesis se nos dice que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Es decir, que ellos reflejaban, representaban de alguna manera lo que Dios es. También se nos dice que Dios concluyó que su creación había sido buena. Eva fue creada para relacionarse con su Creador, para tener una íntima comunión con Él, para reflejar quién era Dios. Y esto es extraordinario porque coloca a todo ser humano, coloca a toda mujer en una posición superior a todos los demás seres creados. De igual manera,
el capítulo número 2 del libro de Génesis nos dice que Eva fue creada para dar una respuesta, como una solución a un faltante, para suplir una necesidad. No era bueno que el hombre se encontrara solo. Sin la mujer no se había hallado ningún otro ser creado que fuera adecuada compañía, adecuada ayuda para Adán. Así que Eva fue creada como una solución, como una provisión. Por eso, cuando Dios la trajo delante de Adán, surgió un poema, surgió un piropo espontáneo en los labios de Adán. Esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dijo él. Se llamará mujer o varona, porque del hombre fue sacada, o del varón. Yo sé que al traducirlo al español no nos suena muy bonito, no nos suena muy romántico. Pero lo que Adán estaba expresando era que ese ser, Eva, era parte de su vida, era parte de él. Como si él estuviera diciendo, sin ti estoy incompleto, sin ti me muero, sin ti mi vida está incompleta, no tiene sentido, te necesito. O como si estuviera diciendo, te encontré, después de haberle colocado nombre a todos los demás seres creados. Eva fue creada de la misma esencia de Adán. Fue creada como el complemento, no idéntica a él, diferente, pero con la capacidad de correlacionarse. Eva fue creada como el opuesto que no se opone, que no obstaculiza, sino que encaja perfectamente como la pieza que le hacía falta al rompecabezas. Lamentablemente, Eva fue engañada por el diablo, que en forma de serpiente logró sembrar la duda en ella acerca de la bondad de Dios. Veamos lo que la Biblia describe de este engaño. Génesis 3, versículos 1 al 7. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conociendo el bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Después de que el diablo establece la duda sobre el carácter bueno de Dios, después de que directamente lo llama mentiroso porque lo contradice con respecto a lo que él ha afirmado, la mujer cambió radicalmente el concepto, cambió la visión con respecto a la prohibición de Dios. Ella adquirió un concepto independiente y contrario al concepto de Dios. En primer lugar, ella vio que el fruto del árbol ahora era bueno, ya no era malo. Nos ha sucedido a todos los seres humanos. Vemos que el camino opuesto a la voluntad de Dios no está mal, es correcto, es nuestro derecho. Aparte de que Eva vio que era bueno, ella comenzó a verlo agradable. Este árbol, este fruto le iba a traer felicidad, era algo que ella necesitaba. Nos ha ocurrido a todos. Pensamos que el camino contrario a la voluntad de Dios nos va a deleitar, nos va a hacer felices. Y en tercer lugar, ella comenzó a ver que este fruto era algo realmente deseable, algo que comenzó a anhelar con todas sus fuerzas. Pensó realmente que se haría sabia y de la misma manera su esposo.
Este camino distinto al camino de Dios ahora nos seduce, nos atrae. Si usted me permite hacer una comparación con lo que dice Primera de Juan 2:16, que dice así: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Lo que ocurrió en el jardín del Edén es que hemos quedado atrapados en una búsqueda insaciable del placer. Estamos envueltos en avaricia y codicia y estamos caracterizados por el orgullo. Desde el momento de ese engaño inicial, estamos presos en una serie de consecuencias que nos afligen y hacen que nuestra alma está en agonía, deseando escapar, pero sin saber cómo. Veamos un poco algunas de estas consecuencias. La Escritura enseña que hubo consecuencias en primer lugar en las relaciones. Se rompió la íntima comunión que el ser humano tenía con Dios. Ahora Adán y Eva comienzan a esconderse de Dios, de su Creador. Son seres independientes, se han vuelto independientes a Dios. Están inclinados a su propio camino, pero tienen desconfianza de su Creador. Tienen miedo de Él. Ya no pueden confiar más en Él. Las relaciones entre el hombre y la mujer se comenzaron a dificultar, se volvieron conflictivas. Comenzó a generarse una mutua desconfianza. Por eso se dieron cuenta de que estaban desnudos y tratan de taparse. Se vuelve una competencia del uno contra el otro. El dolor se va a volver una parte normal de la vida. Hay una sentencia de que el embarazo y el dar a luz estará enmarcado por el dolor. La relación con el resto de la creación se convirtió en un esfuerzo por sobrevivir. El labrar la tierra y el adquirir el sustento para la vida se vuelve una lucha ardua. Será con el sudor de la frente. La tierra iba a producir espinos y cardos. Y el ser humano iba a experimentar la muerte. Experimentaría la degradación, la enfermedad, la corrupción, y su cuerpo volvería como polvo a la tierra de donde fue tomado. En pocas palabras, el pecado entró al mundo y pasó a todos los seres humanos. Con el pecado vino la condenación eterna. El ser humano fue hallado culpable. El ser humano quedó bajo el juicio y la ira de Dios. Pero en medio de este caos, en medio de esta caída, Dios no destruyó al ser humano. Si lo hubiera hecho, hubiera sido un acto justo. Pero Dios mostró misericordia al no destruirlo. Dios mostró gracia al proveerle una promesa de restauración, una promesa de redención que liberaría a toda la creación de la condición de caída. Y esa promesa está en Génesis 3:15. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Dios está hablando a la serpiente. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Así que veamos un poco acerca de esta promesa de redención. Quiero usar algunas palabras escritas por Derek Thomas. Abro comillas. A excepción quizás de Juan 3:16, ningún otro versículo en la Biblia es más crucial y definitivo como Génesis 3:15. La realidad es que, en primer lugar, este texto bíblico establece un principio. Nos deja saber que hay un hilo conductor por toda la Biblia. Este hilo conductor nos cuenta por medio de múltiples historias una gran y sola historia, la historia de la redención. Esto crea una expectativa por un redentor que sería llamado la descendencia o la simiente de la mujer. Posteriormente, en el pacto que Dios hizo con Abraham, se hace eco de este descendiente, de esta simiente. Lo mismo ocurre en el pacto con David.
Este descendiente también tiene su enfoque en lo que Pablo narra en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que se nota desde Génesis 3:15 es que hay un desarrollo en la historia bíblica. Dios ha estado haciendo algo y eso que ha estado haciendo tuvo su inicio, tuvo su razón de ser en Génesis 3:15. En segundo lugar, este versículo establece la forma como Dios iba a redimir a su pueblo. Por eso ese texto ha sido llamado el protoevangelio o el evangelio previo, ya que Adán y Eva no pudieron cumplir con el pacto de obras que Dios les había establecido. Así nos lo dice el versículo 6 de este capítulo 3. Sin embargo, Dios no los destruye con su santidad y su justicia, sino que revela un nuevo pacto, el pacto de gracia, donde les promete un Salvador. Queda establecido que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Aunque eso no está totalmente claro, sino que es apenas como una pequeña luz que comienza a revelarnos esto, porque Dios, hablándole al diablo en forma de serpiente, le dice que su simiente mordería el talón de la simiente de la mujer. Habría derramamiento de sangre. Pero también quedó establecido que la simiente de la mujer aplastaría a la simiente de la serpiente, lo que ocurrió en la cruz y fue confirmado por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Quedó establecido que esta sería una salvación por gracia, gratuita para los beneficiarios, pero que tendría un costo demasiado alto para Dios, para su Redentor. Una salvación no lograda por el ser humano caído, sino por Dios mismo, que se involucra en la historia del ser humano. Que la sangre inocente de Jesús sería el precio para hacer el acto de justicia, queda establecido. Y en tercer lugar, este texto de Génesis 3:15 nos da una explicación del conflicto cósmico que ha mantenido al mundo enfrentado. La enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Aunque Adán y Eva son responsables de sus decisiones, y lo es de igual manera para todos nosotros los seres humanos, las acciones de los seres humanos están íntimamente ligadas con la maldad de la rebelión del diablo, la serpiente antigua, como la Biblia le llama, la controversia que ha mantenido por no sujetarse a la autoridad de Dios y su propósito de oponerse al trono de Dios. Judas, en su único capítulo, en el versículo 6, dice: acuérdense también de los ángeles, que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar. Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente con cadenas, esperando el gran día del juicio. Lo que ocurre en este mundo, obviamente tiene que ver con las decisiones de nosotros los seres humanos, pero hay algo que va más allá. Algo que es superior, algo más grande a la vida del ser humano. Algo que está por encima de los planes humanos. Y esta es una realidad de controversia espiritual. ¿Cuál es la conclusión que podríamos ver en la historia de Eva? Nuevamente quiero usar un poco las palabras de Derek Thomas. Abro comillas. La historia de la redención, de cierta manera, no está en suspenso hasta el final. No es una historia cuyo final es incierto hasta mirar la última hoja de la historia. El discipulado cristiano debe hacerse en el contexto de la seguridad de la victoria y no del prospecto de la derrota. Debemos estar equipados y listos para la batalla, pero con la certeza de que la batalla decisiva con el enemigo ya sucedió y ha sido ganada. Cierro comillas.
Así que, querido amigo, querida amiga, ver la historia de Eva nos hace conscientes de la realidad de que este es un mundo caído y necesitado, pero a su vez nos lleva a mirar con esperanza la provisión de Dios. Nos lleva a reconocer que la solución es Cristo. Nos lleva a mirar con anticipación a Cristo Jesús. Dios está en control y siempre lo ha estado. Está llevando a cabo su plan y Cristo es y será la consumación de todo ese plan de redención por la invitación que Dios nos ha hecho por medio de su gracia. Así que Adviento es como si fuera el sonido de una trompeta que comunica esperanza. Dios se hizo hombre para redimir todo aquello que se había perdido. Dios vino como respuesta, Él mismo. Así que pensar en Eva no solamente es un recordatorio de la condición caída del ser humano, no es solamente un recordatorio de la derrota, sino también es un recordatorio, es un anuncio del inmenso amor de Dios, de su promesa de gracia, de cómo Dios se ha involucrado en la historia del ser humano y cómo ha provisto un extraordinario Salvador, el cual es Cristo el Señor. Por eso te invito en este primer domingo de Adviento a que coloques todos tus afectos, tu esperanza, tu fe, a que coloques tu enfoque, tus ojos en Jesús, porque Él es la provisión, Él es el extraordinario Salvador, Él es la respuesta que Dios nos ha dado, Él es la razón por la cual la victoria final está asegurada. Acompáñame orando con el propósito de enfocarnos en Jesús. Padre amado, gracias, porque aunque el relato de Génesis 3 es un relato triste, al ver la ingratitud de nosotros los seres humanos, al despreciar tu bondad, a la vez también es un relato que nos muestra la inmensidad de tu misericordia, de tu amor, y nos anuncia con luces que se van poco a poco haciendo más clara el Salvador que vendría. Gracias porque ahora podemos entender que ese Salvador es Cristo Jesús. Y gracias porque en medio de la fragilidad de nosotros los seres humanos, como seres caídos y necesitados, también vemos tu fortaleza, tu misericordia y cómo tú has venido y te has hecho hombre y nos has alcanzado con tu favor. Padre, que en la medida que se acerca esta gran celebración de la Nochebuena, tú toques muchos más corazones, muchas más personas genuinamente puedan celebrar la Navidad como debe celebrarse, con Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, como su Redentor, en quien hay perdón de pecados y la seguridad de la vida eterna. En el precioso nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que en la medida que nos acercamos al 24 de diciembre, tu expectativa crezca por conocer cada vez más de Cristo Jesús. Dios te bendiga y que tengas una semana muy productiva. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.